Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia, un saludo afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, a todas las personas que nos siguen en el resto del país, igualmente a través de www.tvmonarca.com. Allí estamos en vivo para que usted ingrese a nuestra página, a su televisión con internet y nos siga las 24 horas del día. Acá en la región oriente estamos en todas estas plataformas para ustedes, llegar a ustedes, y en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, Vimeo Livestream desde Nueva York, allí nos retransmite nuestra imagen a la Unión Americana y a todo el mundo, y estamos también en YouTube TV Monarca. Nos vamos como todas las noches con La Voz de Michoacán en su edición web. La Voz de Michoacán tiene su edición impresa. Solo cuesta 150 pesos mensuales, puede usted cancelarla al momento que usted guste, y en la edición digital tiene todo lo que tiene la edición impresa, y muy temprano, muy de madrugada le llega a su equipo de su preferencia, teléfono, computadora. Bien, La Voz de Michoacán, la quinta ola de COVID-19 sigue al alza en Michoacán. Hay 984 contagios hoy y más de 9,000 casos activos. Aguas, aguas, aguas. Sindicato de telefonistas levanta la huelga tras llegar a un acuerdo con Telmex. Este sábado llegan al zoológico de Morelia los felinos rescatados del Black Hawk White Tiger. Ay, hasta se me hizo nudo la lengua. Bueno, pues parece que ya están llegando estos. A ver si me siguen allá, ponen las imágenes de allá que tienen ustedes en el estudio. Continúan a la baja homicidios en Michoacán, pero se mantiene en segundo a nivel nacional. Bueno, ya es una buena noticia. Días después de que lo aventaron de un puente, hallan a repartidor con fractura de tibia en el Estado de México. Afortunadamente se está recuperando. Este video se hizo viral. Fue empujado este señor que tiene el casco sobre un puente. Tras 2 años suspendida, vuelve la Feria de la Pera en Ucareo en su 46ª edición. Bueno, la de Jeráguaro este próximo domingo es inaugurada. Es en la misma zona. Los invitamos a que visiten estas 2 ferias. López Obrador prevé que inflación suba por 3 meses más, pero justifica que es menor que la de Estados Unidos. Intentarán gobierno de Michoacán y Estado de México rescatar la mariposa monarca en peligro de extinción. Pues sí, afortunadamente los santuarios de Michoacán son los que más protegen a la mariposa monarca. No llegan más mariposas porque en el transcurso de Canadá aquí llegan a campos donde hay pesticidas, hay agroquímicos. En Michoacán se le cuida bien. Claro que se necesita apoyar a los dueños del recurso para que sigan manteniendo estos bosques creciendo. Con denuncias ciudadanas, localizan a bebé robado afuera del DIF de Nayarit. Detienen a mujer. Ya iba bien contenta con el bebé, ha de haber dicho ahora sí lo vendo. Siguiendo estos pasos puedes identificar fraudes en redes sociales y WhatsApp. Viene en la página web de La Voz de Michoacán. No te dejes engañar con supuestas promociones tan buenas que ni parecen reales porque no son de verdad. Por ahí hay unos reposet, unos muebles en 600 pesos, pues ni el pasaje, ni el flete.
Ya desde el momento en que hay una oferta de ese tamaño, pues ni para qué bloquear esos tipos de promociones. Aquí la única que tiene garantía es, valga la publicidad, es Amazon y Mercado Libre, que no liberan su dinero hasta que no lo recibe usted en sus casas. Madre e hijo, los cadáveres hallados embolsados en la librea Pátzcuaro. Continúa con investigaciones correspondientes al caso con la finalidad de lograr su pleno esclarecimiento y dar con los responsables. Bueno, pues todo esto lo hacen gente drogada, gente con problemas emocionales que ya entran de lleno en paranoia y desfasados totalmente en su conducta emocional por consumo de drogas. Y todavía por ahí el Congreso anda promoviendo el uso lúdico, dicen, de las drogas. Del 80 al 90% de todos los asesinatos son producto de gente que tiene consumo de psicotrópicos. Feria de Chilchota rompe todos los récords y aún hay más fiesta para este domingo con la arrolladora. Cuídense, protéjense, usen cubreboca. Zaguayo lanza campaña de descuento en el pago de agua potable. Pero ¿qué tal? No pagamos el agua, pero celular sí. Bueno, no congele su tarro. Expertos aconsejan no beber cerveza en vasos fríos. Bueno, yo se los decía desde antes, pero no me la querían creer. Centauro, la nueva variante de COVID que tiene en alerta a la comunidad científica. Y así van a estar. Lo que deben de investigar es cómo nació ese virus, cuáles son las formas en que, si fueron armados o no intencionalmente, cosa que nunca van a decir que es, pero la ciencia sigue sin, o hace las investigaciones, las grandes farmacéuticas, para mantenernos enfermos y ellos vendiendo medicina. Y eso es no solo en la cuestión del virus de COVID-19, que a ciencia cierta todavía no se sabe cómo ni cuándo apareció, pero cualquier otra enfermedad, pues ahí se la llevan dándonos medicamentos que en un 80%, según leía un artículo de científico, el 80% no curan las enfermedades, simplemente las sobrellevan. Bueno, todo esto en la voz de Michoacán. Deportes, ciencia, moda. La Liga Española pide anular las cuentas del PSG Eindhoven y del contrato de Mbappé. La querella se refiere a las cuentas presentadas por PSG a la Liga de Fútbol Profesional Francesa, que han permitido el nuevo contrato de Mbappé y a la validación de ese balance contable por parte de la Liga Francesa y de su Dirección Nacional y Control de Gestión. Bueno, se mueven cantidades multimillonarias que a veces son increíbles en los grandes equipos europeos, multimillonarias. Vamos ahora a la página de TV Monarca, www.tv Monarca, que transmite en vivo las 24 horas a través de su página www.tvmonarca.com en alta definición para todo el mundo. Ingrese en nuestra página y tendrá la transmisión de TV Monarca en cualquier parte del mundo. Ahí síganos. Tenemos las transmisiones en vivo las 24 horas del día, reportajes, entrevistas, música, imágenes, y en la parte inferior tenemos las conferencias matutinas del presidente López Obrador, comunicados y mensajes, así como conferencias del gobernador Ramírez Bedoya de Michoacán. Tenemos actividades de lo que están haciendo los municipios del oriente del estado, y también tenemos entrevistas de toda índole a políticos, a representantes de la cultura, del deporte, todo eso para ustedes en nuestra página
a ver, tvmonarca.com. Vamos directamente ahora con breves internacionales para ustedes. Bien, Argentina facilita a turistas venta de divisas en medio de corrida cambiaria. Crisis tremenda en Argentina. Deben mucho a los bancos internacionales. En más información, al menos 7 muertos, 4 de ellos niños por bombardeos rusos en Siria. No solo andan en Ucrania. Ucrania y Rusia firman acuerdos de exportación de grano con Turquía y la ONU. Peleándose, pero yo sospecho allí cómo está este arreglo. Algo hay de fondo en esta guerra de Ucrania y Rusia, muy perverso. Abejas sin aguijón, un tesoro poco conocido en Brasil. Mientras no se hayan hecho estas abejas en laboratorio, porque si no, olvídese. Estamos en el principio de la autodestrucción ya de la humanidad. Foto motivó asesinato de periodista británico e indigenista en Amazonias de Brasil. Vamos a ver de qué se trata. ¿Se acuerdan que yo comenté cuando dijeron que habían sido muertos en la Amazonia, que yo les comentaba que algo vieron o algo descubrieron? Dice el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira en la Amazonia de Brasil en junio fue motivado por una foto que uno de ellos pidió tomar a la embarcación de sus asesinos, aseguró el viernes el Ministerio Público. Caiga el peso de la ley con esta gente cobarde que asesina a mansalva. Guerra contra pandillas lleva un poco de alivio a la zona caliente de Honduras. 8 heridos tras explosión en edificio de barrio residencial en Montevideo. Bueno, tenemos Bannon, ex asesor de Trump, declarado culpable de obstruir investigación. Pues van cada día profundizando más en este caso que provocó Donald Trump, la invasión al Congreso, que pues no se la van a perdonar, cuando menos el pueblo demócrata de Estados Unidos, y van a llegar hasta Trump, él ilusionado en poderse reelegir. Tiene muchas simpatías, eso nadie lo niega, de la extrema derecha en Estados Unidos y también de la población en general, que puede calificarse en un 50-50, 50 demócratas, 50 republicanos. Y ahora con la no muy brillante actuación del presidente Biden, puede ser que los republicanos con un buen candidato ganen la próxima elección en Estados Unidos. Nos vamos con breves nacionales del diario de México, el Excelsior, que cada momento, cada minuto, al igual que La Voz de Michoacán, se actualizan y llevan a ustedes lo último en noticias también de corte nacional, internacional, y La Voz de Michoacán regional. Declaran culpable de desacato a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump. En más información, ¿qué va a pasar con los 20 millones de dólares de recompensa que ofreció la DEA por Caro Quintero? ¿A quiénes se los pagarán? ¿Al gobierno del estado o a quién? Bueno, murió Meche Carreño a los 74 años de edad, símbolo sexual del cine mexicano. Yo pensé, ¿dónde está? Ya nadie se acordaba de esta actriz Meche Carreño. Dani Alves desata el caos de su llegada a México. Bueno, Meche Carreño, en paz descanse. Una mujer con un cuerpo de diosa, decían,
que hizo varias películas, ya algunas en blanco y negro y otras intencionalmente hechas en blanco y negro. María de las Mercedes Carreño Nava, conocida como Mercedes Carreño o Meche Carreño, actriz, productora y argumentista de cine, cuya época de mayor esplendor fue en la década de los 70s. Murió ayer a los 74 años en Estados Unidos, en un hospital, luego de permanecer 3 días internada a causa de una anemia, como lo confirmó este viernes su familia. Bueno, también se hablaba de cáncer, no sabemos. Hizo Desnudos, unas escenas muy atrevidas para su época del cine de los años 70, a principios del siglo XX, hasta el género de ficheras, el erotismo nacional. En fin, causó revolución en el cine en los años 70. Las encargadas de provocar escándalos en sus actuaciones fueron Meche Carreño e Isela Vega, que también era muy atrevida en sus producciones, sinónimo de polémica y sensualidad gracias a películas como La Choca, Emilio el Indio Fernández, El llanto de la tortuga, La viuda negra. En fin, descansa en paz Meche Carreño, quien murió en Estados Unidos. Bien, tenemos una nota internacional que nos llega de último momento. Estados Unidos aprobó este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por $270 millones, incluidos 4 sistemas de cohetes de precisión HIMARS. Rusia ha lanzado ataques mortales en todo el país, golpeando centros comerciales, edificios de apartamentos, matando a civiles ucranianos inocentes, dijo a la prensa el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Frente a estas atrocidades, el presidente Joe Biden ha dejado claro que vamos a seguir apoyando al gobierno de Ucrania y a su pueblo durante el tiempo que sea necesario, señaló. La nueva ayuda elevará a 20 el número de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M142 enviados a Ucrania. Kiev estima que los HIMARS, que pueden atacar con precisión objetivos en un radio de 80 kilómetros, le han permitido éxitos militares ante Rusia. El paquete también incluye hasta 580 Phoenix Ghost, drones pequeños y portátiles que detonan sobre sus objetivos, así como 36,000 cartuchos de munición de artillería y 4 puestos blindados de comando de vehículos que pueden funcionar como centro de operación en el campo de batalla. Gran parte de la ayuda, aunque no toda, proviene de un paquete de $40,000 millones para Ucrania, aprobado por el Congreso en mayo. El ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, expresó a principios de esta semana la esperanza de que Estados Unidos proporcione hasta 100 unidades HIMARS, diciendo que podrían cambiar el rumbo de la guerra a favor de su país. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha puesto un límite al envío de cohetes de largo alcance por temor a que Ucrania pueda golpear objetivos dentro de territorio ruso, lo que puede llevar a Estados Unidos a involucrarse de forma directa en la guerra. Biden cree que mientras un objetivo clave de Estados Unidos es hacer lo necesario para apoyar y defender a Ucrania, otro objetivo clave es asegurar que no terminemos en una circunstancia donde nos dirijamos hacia una tercera guerra mundial, recalcó el consejero de Seguridad Nacional Sullivan en el Foro de Seguridad de Aspen. Bien, pues vamos a un corte. Tenemos un invitado especial el día de hoy, quien es historiador y quien escribió un libro sobre la investigación de el archivo de la parroquia de San José.
Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil, lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Bien, pues hoy tenemos una grata presencia. Caray, hemos tenido suerte con estos eventos que está organizando el señor cura de aquí de Ciudad Hidalgo, el señor cura Heriberto, y que junto con un grupo de jóvenes, de historiadores de Ciudad Hidalgo, conjuntamente con Alonso Pérez Escutia, doctor en historia, han venido haciendo eventos sobre los 500 años, alrededor del festejo de los 500 años de la llegada del cristianismo católico al reino purépecha. Y precisamente hoy el doctor José Gustavo González, al cual le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Michoacano y ciudad hidalguense a mucha honra. Hoy director de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Coahuila, y quien fue invitado y en forma especial dio un poco de su tiempo venir desde Saltillo, Coahuila, a presentar esta tarde-noche allá en el Salón Tepeyac, allí del anexo de la iglesia de San José Tajimaroa, una conferencia titulada dice ahí, cristianización de la comarca de Tajimaroa. Ahí tuvimos el gusto de poder escucharlo, y pues él también autor de varios libros, entre ellos relacionados con la antigua Tajimaroa, El origen y consolidación del cristianismo, que fue publicado en 2007, y El mestizaje de papel. Por ahí tenemos este libro que es pequeño, pero que tiene una didáctica muy agradable, en 2016. Pues hoy con esta conferencia pues regresa aquí a Michoacán. Él es doctor en historia por el Colegio Michoacano, este colegio famoso, y decíamos antes de entrar al aire, con un prestigio no solo nacional sino internacional, con sede en La Piedad o en Zamora. Tiene dos sedes, La Piedad y Zamora. La Piedad y Zamora, el Colegio Michoacano, licenciado en Historia y doctorado en Historia por el Colegio Michoacano. Pues muchas gracias, Gustavo, por atender esta invitación, y agradecerte que hoy nos comentes un poco acerca de esta conferencia que viniste a dar con motivo de los 500 años de la llegada del cristianismo al reino purépecha. Sí, muchas gracias, Medardo. Fue un gusto estar después de como 10 años. Sí, hombre. Un buen rato ya. Siempre es un gusto pues difundir la historia, difundir a lo que nos dedicamos como historiadores. Yo le comentaba que tanto el padre Benjamín Palomino como usted aquí me dieron difusión desde aquellos ayeres cuando se publicó ese libro de la cristianización, la consolidación del cristianismo en Tajimaroa, y ahora pues también con el otro libro, Mestizaje de papel, y ahora pues a propósito de estos aniversarios, 500 años de la primera misa, que gracias al tacto del doctor Alonso Pérez, que es un especialista de todos estos municipios que ahora conforman el oriente de Michoacán, a su sensibilidad y a la sensibilidad del señor cura Heriberto también, pues se unieron fuerzas y decidieron pues recordarlo, ¿sí? Rememorarlo, porque una de las facetas de nuestra identidad cultural pues es el cristianismo, y eso es algo que de pronto nosotros lo asumimos, y para preguntarnos un poco de dónde viene, cuál es el origen, cómo llegó, en qué circunstancias, yo creo que es importante tener la fecha y también recordar los procesos históricos. Sí. En este sentido pues me invitaron, yo con muchísimo gusto. Ahorita como decía ahí cuando me presentaba, yo ahorita estoy en Saltillo, Coahuila, donde está una de las sedes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy director de una facultad, entonces
Cuando me hicieron la invitación, dije yo con mucho gusto, diciendo, me voy a mi tierra. Me voy a mi tierra a hablar de lo que me gusta y a hablar de historia. Y yo creo que fue una grata experiencia, emoción particular. Pues yo he dado conferencias, más de 30, sí, en diferentes foros académicos, nacionales e internacionales, pero aquí es un momento, un foro especial, un momento así como hasta personal que yo claro, lo porque son mis paisanos, es mi tierra, digamos, es parte de la identidad que yo también tengo. Cabe mencionar que el doctor Gustavo González sistematizó y organizó el archivo parroquial de San José, que decías tú que es uno de los mejor conservados. Sí, los archivos parroquiales, pues tienen los archivos parroquiales del Obispado de Michoacán, del antiguo Obispado de Michoacán, pues datan muchos de sus documentos, casi todos del siglo XVII. Aquí el archivo de San José tiene una particular importancia, primero porque el clima ha permitido que se conserven muchos, aunque se ha perdido. Cuando estuvimos ordenando los archivos, desafortunadamente vimos que en algunas gestiones pasadas de algunos párrocos no hubo sensibilidad, no les interesó como tal, y arrumbaron algunos folios, y obviamente con la humedad, se perdieron. Por ejemplo, se perdió todo el libro, todos los folios del hospital. Se perdieron, o sea, yo cuando los tomé eran como una especie de tejido así, deshecho totalmente. Entonces, pero afortunadamente la mayor parte se conserva. Los libros de sacramentos desde 1611. 1611. Sí, una cosa increíble y particular. Creo que solamente en algunas parroquias del Obispado de Puebla y del Arzobispado de México se conservan algunos folios del siglo XVI, de 1570, por ahí, pero son casos muy particulares. La mayoría de los archivos parroquiales casi siempre tienen folios o tienen documentación a partir de la segunda mitad del siglo XVII, 1650, 1670. Tajimaroa tiene libros desde 1611, incluso tiene un libro de particular interés que es el de la Archicofradía del Cordón de San Francisco, que data de 1595. Entonces es una riqueza, es un libro muy bien conservado, con todavía su tapa y de sus folios de cuero, y donde se registraban todos los cofrades, todos los que eran de la asociación religiosa del Cordón de San Francisco, ¿sí? De ahí derivó esta otra orden que se llama la Orden Tercera, que todavía existe, existe en San José. Pues esa Orden Tercera viene de data de estos 500 años. Antes de que se me vaya, una pregunta que siempre he querido hacerles a ustedes, los historiadores. En sí, Vasco de Quiroga, ¿quién llega antes? ¿Quién llega primero de los franciscanos? ¿Recuerdas algún nombre? ¿O llega primero Vasco de Quiroga? ¿Quién llega primero a la antigua Tajimaroa? A la antigua Tajimaroa, como lo hablamos ahí en la conferencia, un poco, hay como unos primeros contactos. Primero, el primer contacto del cristianismo pues es la primera misa, pero en realidad eso fue un acto de acción de gracias, no fue un acto de evangelizar, porque en realidad los indios no tenían ni idea de lo que se estaba realizando ahí. Ya con unas ganas de evangelizar, pues se supone que Fray Martín de la Coruña, 1525, pero él va de paso, dicen que pasa por Tajimaroa. Les llama mucho la atención Tajimaroa porque es un poblado muy grande que tiene una barrera, una valla, una empalizada, que data de la época prehispánica, y tiene un adoratorio, tiene un centro ceremonial grande, o sea, es una población grande, importante para el Imperio Tarasco, y por eso siempre las crónicas llamaban la atención y siempre decían, pasó por Tajimaroa el fraile tal, Martín de la Coruña, por ejemplo, pero ellos iban a Sinsunzan, iban al corazón del Imperio Tarasco. Ya había llegado alguien antes, los españoles. Ajá. Ya habían llegado a Sinsunzan. Sí. Ya había llegado. Cristóbal de Olid llegó en 1522. De hecho, pasó por aquí. Sí. Llegó a
Sinsunzan, y en Sinsunzan no hubo, que era la capital, no hubo resistencia, dice la relación de Michoacán, que no hubo resistencia, no hubo nadie que le opusiera como tal, y incluso el propio Cazonzi, es decir, el gran gobernante de todo el imperio que abarcaba casi todo lo que es ahora el estado de Michoacán, decían que él estaba un poco a la expectativa, estaba timorato, no sabía qué hacer ante esta embestida como tal, y no puso resistencia. No hubo, digamos, una batalla como la de la Ciudad de México, donde dijeran se defendió la ciudad. Básicamente lo pudieron haber hecho, pero no se hizo por esta situación así como que de la se impresionaron con qué será los caballos, el uso del metal, la pólvora, hasta los espejos decían. Los espejos hacían unas especies de escaramuzas, es decir, hacían sonar los cañones, ahí había unos cañones pequeñitos, ahorita no recuerdo el nombre, que los hacían detonar, y pues un sonido jamás escuchado en Mesoamérica, obviamente pues solamente el ruido mosquetones, estilo mosquetón, ándale, una cosa así, los caballos, estas cosas que decían, en realidad era la impresión tal que no sabían si el caballo y el jinete eran una misma persona, o eran dioses, o sí. Entonces había, pero para ese entonces, cuando los franciscanos van de 1524 que llegan a la Ciudad de México y después van a 1525 hacia Sinsunzan, ya había habido presencia española, obviamente, pero no había habido cristianización como tal. Y ya para responder específicamente a la pregunta, el primero que digamos que llega a evangelizar, que hay registro, es Fray Ángel de Jesús. Fray Ángel de Jesús. El cronista Pablo Beaumont hace una descripción ahí de que llegaron a Tajimaroa, que venían con Hernán Cortés. Casualmente Hernán Cortés iba en una expedición buscando la Mar del Sur, pasaron por Tajimaroa, por siempre lo menciona, y dice que estos frailes empezaron a catequizar y administrar sacramentos, derribaron el adoratorio, el templo que estaba, y empezaron a evangelizar. Entonces ese se puede decir es como los primeros, ¿sí? De hecho, por eso es como la idea de al auditorio que no tiene nombre llamarle Fray Ángel de Jesús. Esa fue una cosa evangelizador. Sí, el primer evangelizador, primer misionero franciscano que aparece en los anales de la historia como tal. ¿Cuánto tiempo después llega a Vasco de Quiroga? Vasco de Quiroga, él llega en 1531, se forma el obispado de Michoacán en 1536. Vasco de Quiroga llega por esos años, pero su acción de crear y de impulsar los pueblos hospitales o los hospitales como el de aquí, Limpia Concepción como el de aquí, es en la década de los 40, de 1540. Entonces es posterior. Pero él tenía su sede, obviamente, en la área purépecha. Sí, él tenía su sede, pues en ese entonces, cuando se creó el obispado de Michoacán, su sede es Sinsunzan, o sea, la sede es la capital del imperio, el Tarasco. Después Vasco de Quiroga no le gusta Sinsunzan y la traslada a Pátzcuaro. Y ya de Pátzcuaro, pues Vasco de Quiroga muere y el siguiente obispo la traslada a la ciudad de Michoacán, que le llamaban, que era Guayangareo, el valle de Guayangareo, de Valladolid, ahora Morelia. Pero fue una especie de traslados, y la jurisdicción del obispado pues no tenía límites precisos. Decían, vamos a tomar los límites que tenía el imperio Tarasco. Siempre decían, la raya hacia el oriente es Tajimaroa. Tajimaroa parecían que era la raya de Michoacán, frontera. Hacia el norte pues es el Bajío, porque más hacia lo que es ahora el estado de Guanajuato pues era zona inhóspita, no había culturas muy avanzadas, y hacia el lado contrario hasta la Mar del Sur. Entonces en realidad era muy... Se habla de que Tajimaroa, en el momento en que se va Hernán Cortés a Centroamérica, ¿cómo se llaman estas que les encomendaban? Los encomenderos. Encomenderos, que abarcaba hasta los límites al poniente de Cuitzeo, el control que tenía Tajimaroa, y acá cerca de Querétaro. Es bien interesante la extensión la manera de echar a andar, digamos, de los españoles para poder obtener usufructo, tributo. No crean instituciones nuevas, dicen, a ver, vamos a poner
una persona que va a estar encomendado o va a tener encomendados a un grupo de indios. ¿Qué grupo de indios? Pues son los indios que pertenecían a un asentamiento prehispánico. Sí. Y en este caso Tajimaroa era como la sede y había tenido como, digamos, en su jurisdicción, subordinado, pues era todo el oriente, básicamente, todo el oriente actual de Michoacán. Entonces ahora el encomendero se va a encargar, va a tener su sede en Tajimaroa y va a tener pues a sus, digamos, se va a encargar de cobrar el tributo y de evangelizar pues a todos los límites que ahorita señaló, hasta donde les alcance la vista. Sí, entonces fue una manera como de empezar a extraer tributos, extraer beneficios, ¿sí? Porque un español por sí mismo no podía crear una institución de la nada, porque los indios ya más bien aprovecharon la organización previa que había. Sí, y entonces ahí hay un pleito porque Hernán Cortés dicen que se adjudica la encomienda de Tajimaroa porque es muy grande. Sí. Entonces cuando se va a Honduras, allá a las Higueras que le llaman, llega y se apropia de la encomienda el factor real Gonzalo de Salazar, que era un poquito opuesto a los intereses de Cortés, y Gonzalo Salazar pues ya no suelta la encomienda. Cae en desgracia Hernán Cortés, incluso es enjuiciado, y los Salazar aquí se quedan, aquí hacen patria en Tajimaroa. Tajimaroa. Sí. Bueno, esto es parte de lo que se escuchó hoy. ¿Cómo se tituló esta conferencia el día de hoy? Sí, la cristianización de la comarca de Tajimaroa. Entonces el primer fraile que pudo ser el que se asentó aquí fue Fray Ángel de Jesús. Posiblemente, sí, y sí. Es el del que se menciona más. Sí, que hizo acciones concretas de evangelización. Sí, ya. Sí. Como sede. Sí, porque 1531, 1535, 1536 ya hay un documento que se encontró del doctor Moisés Guzmán y que lo cita el doctor Alonso Pérez, y también yo, 1536 ya hay una descripción de que ya en Tajimaroa hay un monasterio con su iglesia, y ahí hay toda una infraestructura para de evangelizadora como tal, ¿sí? Entonces esa es la... obviamente fue un proceso muy por delante de lo que puede ser todo el oriente. Primero se dio ese desarrollo de evangelización aquí, que en Zitácuaro, que Tlalpujagua, El Oro y todo esto. Podría ser, porque Tajimaroa era el asentamiento más notable prehispánico de todo el oriente. O sea, sí. En términos de importancia política, Tajimaroa no tenía rival en el oriente, sí. Absolutamente. Existían pequeñas congregaciones, rancherías, asentamientos prehispánicos, pero Tajimaroa, por ser un baluarte, por ser la línea fronteriza contra los mexicas, era muy importante, era como una ciudad baluarte. Entonces, sí. Tenía mucha importancia. De hecho, demográficamente, yo llegué a calcular que Tajimaroa llegó a tener hasta 30,000 habitantes, entonces que para ese entonces era muchísimo, sí, después de las grandes ciudades de Tzintzuntzan, Pátzcuaro, y Huautzi, que eran las tres ciudades más importantes del reino, Tajimaroa también le seguía por esa razón de ser ciudad frontera. Y además es decir, cómo llegaron, lo mencionaste hoy, grandes diferentes etnias, ¿no? De otomís, ¿cuáles otros? Se habla matlacincas incluso. Como era una frontera, los tarascos utilizaban una estrategia bien interesante. Ellos asumían, es decir, aceptaban que vinieran algunos que eran subyugados por los mexicas. Dice, acá los protegemos, pero a cambio ustedes se van a encargar de vigilar o de ser como los centinelas. Entonces Tajimaroa, como era una zona fronteriza, como una frontera, imaginemos ahorita como la frontera norte, donde hay gente de todos lados que llega y que anda migrando, centroamericanos, estadounidenses, mexicanos, cubanos, haitianos, de todo. Así estaba aquí había otomís, que originalmente los otomís, pues toda esta franja y Querétaro, toda hacia esa parte era parte de sus territorios, ahí donde se movían. Pero también estaban los matlacincas, también estaban los mazaguas,
y estaban los tarascos. Sí. De hecho, por esa razón, cuando se congregaron los pueblos, San Matías no se quiso congregar con San Pedro, por ejemplo, porque San Pedro eran tarascos y San Matías eran otomíes. Sí. Entonces era muy difícil que... San Bartolo eran eran mazahuas. Mazahuas. Sí. Entonces, en las diferentes, ahorita no recuerdo bien, pero cada uno de estos pueblos tenía una identidad particular, entonces era imposible, pues vamos a juntar todos a Tajimaroa, porque cada uno tenía sus propios principios, orígenes étnicos. Entonces Tajimaroa en ese sentido pues es un poco cosmopolita, para su tiempo. Para su tiempo, sí, por todo este cúmulo de etnias que se conglomeraron aquí en esta zona. Bueno, pues es muy largo pues saber de todo esto en una entrevista, pues es poco lo que podemos ir aprendiendo en este caso del doctor José Gustavo González, quien es director de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor en Historia. Y pues ahora, ¿qué proyectos tienes para Ciudad Hidalgo? Sí, miren, pues ahorita he estado, pues como mi institución de descripción es Coahuila. Sí, claro, trabajando es muy difícil. He estado trabajando el noreste, he estado trabajando un pueblito que se parece mucho a Tajimaroa, que se llama Parras, allá que es la cuna de Madero, sí, casualmente. Sí. Entonces, y también tuvo un proceso así parecido al de Tajimaroa, porque fue un asentamiento muy importante. Y tuvo un desarrollo colonial también muy interesante, pero sin embargo tengo todavía proyectos acá he estado desarrollando temas sobre todo de la cuestión del impacto de las epidemias sobre Tajimaroa, que ese es uno de mis fuertes, y tenemos la idea de hacer una reedición regida y aumentada de este libro de la consolidación del cristianismo, que editaste en 2007. Sí, en 2007. Así muy rápido para terminar, estas enfermedades que diezmaron, tú lo mencionaste hoy en la conferencia, más que alguna guerra contra los españoles o los aztecas, pues fue la llegada de estas enfermedades virales de los españoles. ¿Cómo se hablaba de una del tabardillo? Uh-huh. Había pues diferentes nomenclaturas. Dicen algunos historiadores que eso fue el arma biológica de la conquista, entonces que los españoles la utilizaron a propósito. La viruela como tal la conocían como cocolistle. O sea, empezaron a dar, los indígenas empezaron a dar nombres: cocolistle, al tifo, que es una enfermedad que era tifo europea. Actualmente los españoles le decían tabardillo. Y sabemos que es tifo por los síntomas actualmente, pero entonces no se sabía el nombre. Y los indígenas le decían matlazáhuatl, que significa, en náhuatl significa red de granos. Red de granos por los síntomas. Entonces tenían nomenclaturas pues diversas, entonces algunas medias escatológicas, pero tenían por todo lo que representaron. Pues a Tajimaroa casi la acabaron. 80% de la población, 8 de cada 10 pereció. Entonces fue un desastre demográfico. Básicamente muchos asentamientos desaparecieron. Sí, que no, hay uno que se llamaba San Miguel Moro, algo así, desapareció, y ese decían que era un asentamiento importante, y que los poquitos que quedaron se adscribieron se fueron hacia lo que ahora es Tuxpan. Se remontaron, decían, sí, ¿no? O algunos subían, se desperdigaban por las serranías, porque algunos no entendían cuál era el motivo, el origen. Simplemente pues te enfermabas, te salían los granos y muerte rápida, muerte segura y rápida, sí. Híjole. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Aparece por allí el virus en China, hoy nos lo traen en un día hasta México. La viruela del mono en África ya está en México. Imagínate en aquel entonces sin tener ningún conocimiento, tremendo, ¿no? Sí, claro, era más lenta su contagio porque eran más lentos los transportes, ¿no? Claro. De China llegan en días. Rápido. Pues doctor, gracias, doctor Gustavo González, por esta breve crónica de lo que hoy se está
conmemorando en la antigua Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, los 500 años de la llegada del cristianismo al reino purépecha. Y esperemos que pronto se pueda rehacer esta edición y esta del mestizaje de papel también, hombre. Vamos a platicar con él de qué manera podemos apoyarlo para que se reediten estos 2 libros extraordinarios. Con mucho gusto y pues a su disposición, y pues un gusto estar con usted, señor Medardo, en particular, y gracias por todo el apoyo y la difusión siempre cultural. No, al contrario, nosotros estamos agradecidos contigo. Tenemos poco acervo histórico lamentablemente en nuestro municipio, pero ahí vamos. Sí, muy bien, y muchas gracias. Gracias. Difusión. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros terminamos con esto nuestro informativo. Hoy no tenemos noticias, pero creo que esta plática interesante sobre la historia de la antigua Tajimaroa valió la pena, y vamos a estar yendo a los diferentes municipios también a tener entrevistas, invitados acerca de todas las historias y los orígenes de estos asentamientos desde el Oro, Estado de México, Tlalpujahua, Contepec, Zitácuaro, Tuxpan, Cungapeo, Marabatío, Irimbo, Angangueo, Áporo y la antigua Tajimaroa. Gracias. Buenas noches. Allá en los controles técnicos, Juliana y Carla. Nos vemos mañana sábado, Dios mediante, a las 3 de la tarde.